Este espacio está patrocinado por Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este despertar del gallo que tenemos todos los lunes a estas horas nos lleva a pensar, pues eso, que estamos el lunes, que comienza la semana y que vamos a intentar darles lo mejor de nosotros mismos para que estén informados de temas de actualidad. Hoy, en concreto, vamos a hablar de uno que ha sido muy controvertido en el tiempo, que nos ha llevado a pensar en que se levantaban un poco los pensamientos filosóficos, religiosos, de éticos de la moral, por ejemplo cuando hablamos de lo que es la eutanasia. Ustedes imagínense por un momento que tienen la imposibilidad de levantarse de la cama, de vestirse solos, de ir a trabajar, que están mirando constantemente al techo por una ventana, eso sí, en un entorno rural donde la visión es muy agradable, un entorno lluvioso, que por qué no también las épocas de otoño son preciosas en lugares como por ejemplo Galicia, donde lo único que tienen es eso, que no se puede mover. Ahora por otro lado piensen que tienen un recurso humano que les ayuda a levantarse de la cama, a vivir, a ver la vida, a salir, a interrelacionarse con otras personas. Bueno, evidentemente si nos dirigimos a lo anteriormente expuesto, pues quién no va a querer morir si solamente se está mirando a un techo o una ventana, ¿no? Esto es lo que hoy vamos a tratar de dilucidar sobre la eutanasia, que se aprobó, dicho sea de paso, en una época de pandemia. Quizás a golpe de telediario, quizás con una reflexión importante, quizás en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, yo creo que es importante que aboguemos también por los recursos para que las personas vivan y sean felices. Por tanto, vamos a intentar ayudarles a pensar en positivo y a ver la vida de otra manera. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué nos traes, Alejandro, hoy lunes? Buenos días, Javier. Empezamos con una noticia que podría cambiar la forma en que vemos las alergias. ¿Quién iba a decir que la alergia a los metales sería tan común? Pero resulta que sí. Según estudios, entre un 10 y un 15% de la población puede ser alérgica a metales como el níquel, el cobalto o cromo. ¡Increíble! Cuidado, no te vayas a Bueno, mientras no tengas alergia al oro, que es lo que me gusta a mí. Exactamente, y aunque podríamos pensar que esto se limita a joyería o accesorios, no es así. El níquel está en todas partes, desde las llaves hasta cremalleras. Mucho ojo con esas monedas que llevamos en el bolsillo. Paloma nos trae otra noticia súper curiosa. Efectivamente, Javier. Ahora, hablando de cambios sorprendentes, ¿habéis escuchado sobre el primer trasplante de ojo completo en el mundo? No, cuéntanos. Pues resulta que Aaron James, tras un accidente con líneas eléctricas de alto voltaje, se sometió a esta increíble operación. Aunque aún no recupera la visión, es un logro asombroso. Pues sí, definitivamente un gran avance médico, pero me da un poco de miedo pensar en tener un ojo ciertamente biónico. Bueno, ya por último, y hablando ya de avances tecnológicos, ¿qué opinaríais de tener un asistente de inteligencia artificial en WhatsApp? Pues hombre, muy curioso, ¿no? Cuando menos la tecnología al servicio de las personas, claro que sí. Totalmente. Lucía, la inteligencia española artificial ha superado los 20 millones de usuarios. Un asistente que te ayuda con poco, desde tareas diarias hasta previsión de tiempo. Está bastante bien. O sea que ya le podemos preguntar sobre nuestros problemas de tecnología a Lucía. Efectivamente. Muy bien, encantado, Lucía. Pues dicho esto, entramos en el bloque publicitario y nos despedimos.
Bueno, pues ahora tenemos una de las entrevistas más pues agradables que uno puede tener, sobre todo cuando hablamos de compañeros de fatiga, ¿no? Vamos a tener a Juan Carlos Unzúe, que como ustedes bien saben, ha sido portero y entrenador pues con 53 años. Ha compartido recientemente la impactante noticia de un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neuromuscular incurable y progresiva. Su historia en el fútbol abarca varias décadas, marcada por logros y muchos desafíos. Nacido en Pamplona, Unzúe inició su carrera futbolística en la temporada del 86-87 con el club Osasuna. Se acordará Unzúe también que estuvo en el curioso nombre de Osasuna Promesas. Y vaya que sí hizo una buena promesa, que sacó uno de los mejores porteros que hemos tenido en el fútbol español. Su último capítulo en los banquillos lo vivió en el Girona, en la jornada 12 de la Liga Smartbank. Pues desde entonces su retorno a los terrenos de juego se ha visto ensombrecido por esta situación, pero seguro que tenemos al otro lado del teléfono a una persona que nos va a abrir mucho la mente, porque después de una enfermedad discapacitante pues hay mucha vida. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí haciendo una entrevista a una persona a la que admiro mucho en lo deportivo y por lo que he podido escuchar en muchas ocasiones en lo personal también. Así que encantado. Muchísimas gracias. Juan Carlos, como decía, te habla un compañero de fatigas. Yo tengo una tetraplegia y más o menos pues sé lo que vive una persona cuando se es dependiente, ¿no? En cualquier caso, primero que todo, queremos expresar nuestro, desde luego, apoyo a todas las personas que padecen, no sufren, porque eso también es importante en vocabulario a veces, como lo expresamos este tipo de enfermedades. Y bueno, sí que te quería preguntar, si puedes compartir con nosotros pues cómo recibe una persona el diagnóstico de esta enfermedad y cómo afecta a su perspectiva de vida y, desde luego, en este caso, pues al fútbol, claro está, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy personal, ¿no? Evidentemente creo que hay 1000 maneras diferentes de asumir, ¿no?, un diagnóstico como el que yo tuve allí en el 2019, ¿no? Evidentemente mi vida cambió porque la posibilidad ya de entrenar, pues en aquel momento aún hubiese podido seguir un poco más, pero decidí darle otro sentido a mi vida, ¿no? Pues relacionado con mi enfermedad e intentar darle la visibilidad que creo que era necesaria, ¿no? A partir de ahí yo suelo decir que el día del diagnóstico no fue un impacto para mí grande, porque dos razones, diría yo. Una, por mi forma de ser, que creo que la he hecho a través del deporte casi toda mi vida, y después porque yo ya desde hacía 18 meses yo ya venía sintiendo que en mi cuerpo estaba pasando algo grave y evidentemente estaba relacionado con algo neurodegenerativo, no tenía muy buena pinta. Y yo también suelo decir que me siento un privilegiado porque de forma natural ese día del diagnóstico apareció para mí la palabra perfecta, la palabra mágica, ¿no?, que es aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida, como lo habían hecho momentos, como has dicho, de mucho éxito, y otros muchos en mi vida también, pues de decepciones y frustraciones, como cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que esa aceptación desde ese primer día a mí me dio la posibilidad de preguntarme, ¿no?, a las horas qué podía hacer con esta nueva situación, ¿no? Sabía que iba a ir generando la enfermedad, la ELA, unas limitaciones físicas enormes, como estoy a día de hoy. Ya llevo más de 2 años y medio en sillas de ruedas, ahora también un poco afectado el tema respiratorio, pero en definitiva sí con posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y cuando llega esa aceptación, yo creo que uno tiene la posibilidad de jugar estas malas cartas que tenía, eso es claro, pero de la mejor forma posible, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que desde luego es una cuestión también de aptitud, ¿no? Porque nos quedan 2 caminos, o estar fastidiados y amargados y amargando a todo nuestro alrededor, o tirar para adelante, eso está clarísimo. Mira, me pongo en situación de un jugador
que sale al campo de juego y todos son aplausos, el estadio lleno, todo maravilloso. Es verdad que hemos oído a veces como algunos jugadores, pues cuando dejan el ámbito deportivo, pues algunos lo llevan mejor y otros peor, ¿no? En este caso, evidentemente, no vamos a estar pensando que surgen estas cosas en cuanto a que aparecen enfermedades discapacitantes, pero un jugador de fútbol, no sé si lo que voy a preguntar es una obviedad, me vas a decir evidentemente no, pero un jugador de fútbol está preparado para asumir esta situación y ver cómo su vida cambia radicalmente de convertirse a un, no sé, a un ídolo, a una persona que pasa a un segundo plano? Pues mira, yo creo sinceramente que a mí, esa forma de ser, ese tipo de vida que he llevado, la mayor parte de ella relacionada con el deporte, con el fútbol, me ayuda a llevar la enfermedad como la llevo. Pero te puedo y les puedo decir a todos los que nos estén escuchando que no hay que ser futbolista profesional ni hay que ser deportista profesional para tener una gran actitud ante una situación igual o peor incluso que la mía. ¿Por qué os digo esto con tanta rotundidad? Porque a mí me lo han demostrado compañeras y compañeros de enfermedad en una fase mucho más adelantada, comunicándose a través de sus iris y una pantalla, deglutiendo a través de una sonda y estando en vida a través de un respirador después de hacerse una traqueostomía. Y ellos lo que me han transmitido es que quieren seguir viviendo y disfrutando de la vida a pesar de todas esas limitaciones. Y esas personas, esos compañeros de equipo que yo les digo ahora, no han sido futbolistas, no han sido deportistas profesionales. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es mucha confianza en nosotros mismos, tener un poco más de autoestima, porque seguro que estás de acuerdo conmigo, las personas tenemos una capacidad de adaptación y superación muchas veces muchísimo mayor de lo que nunca hubiésemos imaginado. Hay un dicho, ¿no?, que dicen que Dios no te eche lo que un hombre puede soportar porque al final lo soportas igual, ¿no? Bueno, así es. La verdad que Juan Carlos, sí que me gustaría también plantearte una situación en cuanto a que ahora el consejero anterior de Sanidad, el exconsejero actualmente Enrique Ruiz Escudero, en el Senado hizo una proposición para pedir al gobierno la creación de un centro de investigación sobre el ELA, ¿no? Ya no solamente sobre investigación, sino sobre el tratamiento de la ELA, porque al final también es verdad que tenemos que trasladar a las administraciones que el mantenimiento, no la rehabilitación, porque por desgracia para nosotros la rehabilitación es complicada, pero el mantenimiento da calidad de vida, reduce o, digamos, retrasa el deterioro físico de las personas. Bueno, eso es importantísimo también. ¿Cómo ves esta medida? ¿Qué información nos puedes trasladar sobre la aceptación por parte del gobierno que ha querido aprobar una ley en un momento preelectoral, pero que parece que ese momento pasó y que ahora mismo está todo un poco en silencio? ¿Nos puedes contar un poco qué última hora puedes trasladarnos al respecto de esto y qué opinas al respecto de la situación? Bueno, primero deciros que no entiendo muy bien por qué aquella proposición de ley que se hizo o se llevó al Congreso y fue aceptada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios no fue efectiva, ¿no? No entiendo la razón. Evidentemente llegaron las elecciones y esa proposición de ley quedó en el cajón, olvidada, pero los enfermos de ELA lo que sí somos es persistentes. Y ya hace 3 semanas llevamos la nueva proposición de la ley ELA, además en este caso liderada por CONELA, la Confederación de Asociaciones de ELA, al registro del Congreso. Estuvimos hablando con grupos parlamentarios, cara a cara, nos escucharon, sabían ya de qué se trataba ya esta enfermedad y ahora lo que estamos esperando y deseando es que todos los grupos parlamentarios, todos los partidos políticos la hagan suya y sobre todo que sea efectiva lo antes posible, porque lo que sí está claro que en nuestra enfermedad lo que no vamos sobrados es de tiempo. Entonces, cuanto antes se haga efectiva, evidentemente, como decías, la posibilidad de una vida digna va a ser mucho mayor que la que ahora
existe en nuestra enfermedad, ¿no? Y además yo suelo decir que las enfermedades no saben de ideologías, Claro. no saben de procedencias, no saben de intereses políticos. Todos estamos expuestos a ellas. Y evidentemente, si se llega a un acuerdo, si esa ley ELA se hace efectiva, vamos a estar todos beneficiados, ¿no? Porque mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede ser diagnosticada con esta o con cualquier otra enfermedad. No olvidemos que la ELA somos unos 4.000 en nuestro país, pero ojo, cada día hay cambios. Esto es como el mercado de invierno y verano del fútbol, ¿no? En nuestro caso, desgraciadamente, el mercado está abierto todo el año, todos los días. Cada día se unen al equipo 3 personas y cada día nos dejan otras 3. Claro. Entonces esta es una enfermedad, como sabéis, muy, muy agresiva, ¿no? Yo estoy por llamar a Puigdemont y decirle que lo meta en sus pretensiones para ver si así pues aceleran los trámites y aprueban la ley, el centro y todo lo que haga falta. Bueno, eso es cosecha mía, eso ya no es... Sí. No, estoy de acuerdo contigo, Ojalá que no sea un partido nada más, sí. Que sean todos los partidos los que por una vez se pongan de acuerdo, ¿no? Y que unan sus fuerzas y que realmente tire adelante algo que va a ser beneficio para absolutamente todas las personas. Mira, verás, yo es que además me indigna mucho cuando ahora el programa, como bien sabes, se va a hablar también un poco de los temas de eutanasia y parece que han dado más facilidades para la muerte que para la vida, ¿no? Yo creo que es que algo se está haciendo mal, no se sabe muy bien por qué, si es que se legisla a golpe de telediario pero yo creo que, evidentemente, como tú bien dices, nadie se suele poner a cuestiones tan claras como esta, ¿no? Yo creo que hay que ser... no sería muy humano y muy sensible a aquella persona o a aquel partido que desde luego se opusiera a crear algo así, porque sobre todo es importante la investigación, pero sobre todo también es importantísimo y más realista, yo creo, no sé si Juan Carlos estás conmigo o no, lo que es el mantenimiento y el tratamiento de la enfermedad para reducir las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Seguro. Evidentemente la solución está en la investigación y que encuentren ese tratamiento o esa cura, ¿no? Pero en definitiva yo creo que lo que deberíamos de tener derecho todas las personas es a tener la posibilidad de tener una muerte digna. Yo estoy de acuerdo con tener esa posibilidad, ese derecho de tener una muerte digna en un momento dado, ¿no? Pero nosotros los enfermos de ELA lo que decimos es que antes de tener esa posibilidad de tener una muerte digna, lo que queremos es tener la posibilidad de una vida digna. Correcto. Que a día de hoy, por la falta de ayudas, es imposible. Yo creo que no podemos permitir como sociedad que haya una sola persona más que, queriendo vivir, tenga que decidir morir porque siente que está arruinando a su familia. Claro. Y claro, estamos hablando de gente que tiene familia y gente que tiene algún recurso. Claro. Pero ¿y el que no tiene familia? ¿Y el que no tiene recursos? ¿Qué hacemos con él? ¿O con ella? Sí. ¿Le sacamos del sistema? ¿Solamente o simplemente por el hecho de haber sido diagnosticado de ELA? Claro. En el editorial que he comentado anteriormente al inicio del programa, pues hablábamos de un personaje muy conocido, el Ramón Sampedro, ¿no? Que estaba todo el día en una misma cama, mirando al techo, no veía nada más que una ventana. Pues si es que al final, si estás todos los días así, no tienes ningún recurso para que te pueda introducir una vida normalizada en la sociedad, en la interrelación social entre humanos, pues al final lo que ocurre es que uno cómo no va a pedir morir, ¿no? Por eso digo que es necesario los recursos para que las personas cambien de opinión y se agarren a la vida, que es muy bonita y que da mucho juego, valga la expresión, ¿no? Juan Carlos Unzué, muchísimas gracias, por supuesto, por atendernos. Te deseo lo mejor, compañero. Para aquí estamos, aparte de la radio, pues para otras cuestiones en las que podemos ayudar. Cuenta con ello. Ha sido un placer y muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y mucho ánimo y mucha fuerza para toda la gente que esté en dificultades. Gracias, Chao. Un abrazo, hasta luego. Enrique Ruiz Escudero, médico de profesión y destacado político español, ha desempeñado un papel clave en el ámbito de la salud, como ustedes saben, como consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su liderazgo ha estado marcado por la gestión de las políticas sanitarias y el abordaje de desafíos en sistemas de salud regional, como la gestión de algo que yo creo que nadie ha gestionado en 100 años, como ha sido la pandemia. Ruiz Escudero ha mantenido siempre una posición pues muy clara al respecto de la eutanasia, tema que hoy es el centro del programa, y así, bueno, pues como sobre la ley que protege a las personas con ELA, pidiendo públicamente al gobierno las ayudas necesarias para los pacientes y familiares. Bueno, de hecho, hace un mes el Partido Popular, él mismo la defendió, logró el apoyo del Senado para exigir al gobierno, al actual gobierno, pues medidas para mejorar la vida de los enfermos de ELA. Querido Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, hace poco hemos entrevistado a Juan Carlos Unzué y le hemos dicho que posiblemente lo mejor que podría pasar es que habláramos con Puigdemont para meter entre sus exigencias la aprobación de una ley de apoyo a las personas con ELA e incluso el centro. No sé si esto sería lo mejor. Bueno, en vista de cómo se ha comportado Pedro Sánchez en los pactos para la investidura, desde luego que vamos, esa vía me parece más fiable que bueno que no la que utilizaron, que fue algo absolutamente lamentable en el final de la pasada legislatura, que con una ley que te contaba con la unanimidad del Congreso de los Diputados se prorrogó en 48 ocasiones y por eso no tenemos una ley ELA, ¿no? Yeah. Lo cual me parece terrorífico, ¿no? Es algo que bueno, nosotros lo defendimos con absoluta claridad en el Senado. Yo creo que hay que estar de la mano de los pacientes, de sus familias, de las asociaciones y sobre todo porque es una auténtica necesidad por la propia características que tiene la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad de una crueldad altísima y que desde luego que requiere que saquemos adelante esa ley y además con la mayor velocidad posible. Claro. Ahora que tenemos una visión más general, porque ya estamos fuera de una comunidad autónoma en concreto, pero como senador entiendo que tendrá más visión general de cómo se encuentran las comunidades autónomas, ¿estas tienen realmente mecanismos y recursos para garantizar que estas personas con esta enfermedad, el ELA, tengan una vida más digna, más autónoma? Sí, hay una parte que es importante, por supuesto, el peso que llevan las comunidades autónomas dentro de su marco competencial, bueno, pues sobre todo en dar esa parte asistencial, bueno, en todos los temas que sean relacionados con coordinación sociosanitaria y luego también, bueno, en otras cuestiones. Hay que decir a los oyentes que lo que realmente nosotros planteamos eran modificaciones en 3 leyes para precisamente ponernos en la situación de las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Algo que ellos que se quejan mucho, ¿no? Que en el momento que son diagnosticados la velocidad de la evolución de la enfermedad es altísimo. Entonces lo que pedíamos, bueno, pues desde ese momento vamos a tener ya el grado de dependencia. Luego ayudar a la formación de los formadores, o sea, otra serie de medidas que no solo son de carácter autonómico y luego medidas de carácter nacional como tener un registro nacional de pacientes con ELA y también hacer un centro nacional de investigación frente a ELA, porque yo creo que esa es la vía que tenemos siempre y sobre todo ofrecer soluciones para los pacientes y sus familias, porque muchas veces, y esto nos han transmitido las asociaciones, realmente lo que le preocupa a los pacientes es representar una carga para la familia, que es algo que me parece todavía más trágico, ¿no? En todo lo que está ocurriendo con los pacientes de ELA, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros creo que desde las comunidades, y hablo en este caso como ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se hace. Nosotros tenemos varias unidades de ELA. Hay que tener una gran coordinación con los servicios sociales para que toda esa ayuda que sea, bueno, pues bien si el recurso es en domicilio o bien si hay que hacer una gestión del caso cuando acude a un hospital. Bueno, yo creo que todos sabemos cuáles son los escalones, pero esto requiere sensibilidad de carácter nacional y sobre todo con medidas que empujen y sobre todo también, y no dejar nunca de lado, que es la financiación. O sea, para las familias es muy difícil soportar todos los gastos que conlleva la mala evolución de la enfermedad en cuanto a material, en cuanto a necesidades de personas que den apoyo y todo eso, pues hay que contemplarlo y hay que darle solución. El Hospital Zendal, que también, bueno, pues creo usted en su mandato, iba a tener una parte de tratamientos, ¿verdad? Me parece para este tipo de pacientes, ¿no? Sí. Exactamente. Hay las medidas que ya ha habido, aparte, digamos, lo que sería dar la respuesta asistencial
que se da para todo tipo de patologías, pero hay 2 comunidades autónomas, una que es Galicia, con ayudas directas de carácter económico para las familias, que yo creo que siempre viene muy bien ese tipo de ayudas, además valorando cuál es el grado de evolución de la enfermedad, y luego nosotros lo que hemos hecho, independientemente ya de esas unidades que son más de carácter asistencial, ¿no?, de ver cómo es la evolución de la enfermedad, lo que hemos hecho es dentro del Hospital Enfermedad Isabel Zendal se va a hacer una transición hasta que se ponga en marcha la residencia que va a ir en el antiguo hospital de Puerta de Hierro, donde se va a dar respuesta de carácter como, digamos, que fuese hospital de día, incluso plantearnos algún tipo de hospitalizaciones para situaciones determinadas, ¿no? Yo creo que necesitamos que tener acciones que se vean y que tengan respuesta en la vida de los pacientes y de sus familias. Es que si no, el resto, o sea, no puede, toda esa fuerza que se ha generado, pues con esa unanimidad para sacar la ley adelante, pues no se puede parar de la manera que se ha parado. Y luego siempre se entra el debate si otras patologías sí o no. Mire, claro, yo lo que creo que hay que hacer es empezar ya con lo que tenemos. Eso es. Luego iremos sumando más patologías, pero de momento hay que empezar con lo que ya tenemos, y sobre todo cuando contamos con la unanimidad y con el respaldo de todos. Yo creo que es el paso que hay que dar, pero sin mayor demora. Aquí hay un aspecto que, como bien sabes, siempre hemos reclamado desde el ámbito de la discapacidad, que es unir lo social con lo sanitario, porque, bueno, en primer lugar, una persona que recibe el diagnóstico, entiendo que tiene que tener un impacto emocional y psicológico brutal, ¿no? Pero no solamente la propia persona afectada, sino que también la familia, ¿no? Es aquí donde confluye la necesidad de fusionar en algunos aspectos, a lo mejor no en todos, pero en algunos aspectos, lo social con lo sanitario, porque desde lo social se llega a lo sanitario y desde lo sanitario se llega a lo social, como es un claro ejemplo de estas características, ¿no? Sí, exactamente. Es que ya esa muy tenue, diría casi capilar frontera entre lo sanitario y lo social, realmente que es uno y que es otro, ¿no? Lo importante es que tú tengas respuesta, ya sea de carácter sanitario o carácter social, en todo momento en el paciente, desde el momento del diagnóstico, que, como muy bien has dicho, Javier, es un momento digamos, de un impacto brutal para la persona que es diagnosticada y para todo su entorno. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la misión de todas las administraciones es hacerle la vida más fácil al paciente, sabiendo que la evolución de la enfermedad tiene unas tasas de mortalidad a 5 años que están superando casi el 80%, lo cual es altísimo, pero yo creo que por responsabilidad hay que actuar, y sobre todo a todos los niveles, ya sea social, sanitario o los dos. Y además, claro, y esto sí que también es experiencia en estos últimos años, esa frontera cada vez va desapareciendo más. O sea, con los modelos de salud digital podemos hacer muchas cosas. Ese el concepto de llevar la asistencia sanitaria allá donde esté el paciente. A veces es más fácil que el paciente se encuentre en su entorno, en su casa, con un familiar que le has enseñado para darle mejores cuidados, ¿no? Yo creo que todo eso lo tenemos que trabajar, pero además insisto, puedo ser un poco repetitivo, pero es que es necesario empezar ya, y con leyes que, quitándonos toda esa carga ideológica, cuando esto no entiende de ningún partido político. Esto es una auténtica necesidad y hay que actuar. La verdad que sí, que no puede estar sujeto a momentos de, en fin, cuestiones electorales y demás, pero mire, este es un programa que queremos que sea político, por supuesto, pero lo único, evidentemente, que tenemos que hablar con personas que, como usted, pertenecen a un partido político, que tiene una responsabilidad, la ha tenido pues de manera importante, y la seguirá teniendo, porque estoy seguro que usted la seguirá teniendo en un futuro. Pero ahora sí me gustaría que escuchara un audio de la exministra de Sanidad, actual consejera permanente de Estado, que tendremos también el honor de entrevistarla, y que, bueno, pues fue quien aprobó la ley de eutanasia. Llegan a decir que decidimos sobre la vida de las personas, en absoluto. Es la persona la que decide que no quiere seguir sufriendo. Hay que conocer el contexto y hay que leerse la ley, y en esa circunstancia tenemos que tener la humildad de reconocer cuáles son las características de la condición humana y no obligar a personas a que vivan en esa situación de tremendo sufrimiento cuando se sabe que está abocada a una muerte. Nos han ayudado a morir con la ley de la eutanasia, pero yo primero quiero que me ayuden a vivir. Si no tienes recursos, te tienes que dejar ir. Bueno, pues son dos versiones y maneras de ver la vida, ¿no? Evidentemente se ve de distinta manera cuando simplemente se
hace una ley y cuando uno vive la situación, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? Totalmente, es que coincido plenamente con la segunda intervención. O sea, es que lo que ha dicho la ministra, sería bueno que la exministra, además a Luisa Cacedo, que ya la conozco, que fue ministra mientras yo era consejero, yo creo que antes de llegar a la eutanasia hay que dar, insisto siempre, a los pacientes, a sus familias, hay que darles ese soporte de los cuidados y de la asistencia sanitaria al máximo nivel, porque, y esto lo recogían las propias asociaciones, decían que para muchos de estos pacientes la única salida que se le había dado de manera prioritaria es la ley de eutanasia, lo cual me parece todavía de una gravedad mayor, ¿no? Entonces yo creo que antes de aventurarnos, además esas leyes son leyes de una complejidad tremenda, porque hay que recoger muchísimas sensibilidades. Sí que hay algo que podemos hacer desde ya, que es, o sea, que tengan su valoración de dependencia en el momento del diagnóstico, que todo el sistema en cuanto a la coordinación sociosanitaria esté prestando en cuanto a formación, en cuanto a las unidades especializadas, en cuanto a ese registro, o sea, que toda la administración vaya en la misma línea para ayudar precisamente a lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que muchas veces esa toma de decisiones porque los pacientes se sienten unas cargas para sus familias y eso tenemos que borrarlo de manera automática. Otra cosa es que, bueno, que pueden tomar la decisión en un momento. Por supuesto que hay una ley que lo recoge y que pueden hacerlo, pero yo creo que hay que facilitar todo para que eso no se llegue a producir. Yo creo que esa es, o sea, pensar en cuando están en vida, que es lo que tenemos que pensar, y en darle todo ese apoyo y no pensar en el momento final. Esa es la sensibilidad de mi partido político, el Partido Popular, y en esa línea vamos a trabajar. Lo que no entiendo muy bien, senador, es por qué el tribunal ha tumbado el recurso que hizo la Comunidad de Madrid al decir que era inconstitucional. Bueno, y son decisiones que abarca la justicia. Además, tenía como varios puntos, ¿no? donde podíamos actuar. Y bueno, por desgracia, no tuvimos éxito. Es verdad que había cosas, por ejemplo, como era el registro de profesionales para eutanasia, que eso fue un momento bastante crítico, ¿no? Que decidió que tenía que ser un registro, o sea, que uno tenía que registrarse como objetor de conciencia, cuando los propios profesionales te dicen, no, al contrario, habrá que hacer un registro de los que quieran practicar la eutanasia, pero no hacerlo con el profesional que no quiera hacerlo, ¿no? Ha sido una serie de medidas que realmente, pues, a nosotros nos ha sorprendido para mal, porque entendíamos que siempre antes de llegar a esta ley había que haber utilizado pues reforzar a todos los niveles, o sea, la coordinación sociosanitaria, los cuidados paliativos, la formación de los familiares y de los profesionales. Hay muchas vías antes de llegar a ese punto final, porque desde luego que además, que no lo digo yo, pero sí que refuerzo lo que dicen las asociaciones, que muchas veces la única salida que se da a los pacientes de ELA en las fases ya terminales de la enfermedad es la ley de eutanasia, y eso es una realidad, se mire por donde se mire. Claro. Bueno, yo, evidentemente, por aportar algo muy claro, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida, y hablamos de una convención ratificada por el Estado español en el año 2006. Pero bueno, dicho eso ya es una cuestión que ya ha pasado. Por último, por ver un poco algo tan importante como que se hizo aquí, que fue un referente en España a nivel internacional, ¿no? El Reino de Marruecos y, bueno, representantes diplomáticos, mejor dicho, de Polonia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Letonia y República Checa, 11, no me quiero dejar ninguno, vinieron a visitar el Hospital Zendal. Bueno, al final eso fue un éxito. Entiendo que el hospital va a dar más servicios, aparte de lo que hemos comentado de Lela, a ciudadanos, ¿no? en la región, ¿no? Sí, exactamente. Lo bueno que tiene precisamente el Hospital de Enfermería Isabel Zendal es que es un hospital de una gran versatilidad en cuanto a la función que tiene. Evidentemente hay que tener una parte para, en el caso de que se produjese esa emergencia, pero ha dado mucha utilidad. Bueno, aparte durante la pandemia con el COVID, luego también con la vacunación, tiene una unidad de recuperación funcional que para pacientes post-infarto, post-ictus, y ahora va a tener toda esa actividad, sobre todo de refuerzo para pacientes con ELA, también para otras patologías. Y es un hospital que yo creo que es un ejemplo. Sorprendentemente, el COVID nos dijo para determinadas situaciones que había que mover a modelos de hospitalización, o sea, no tan individualizados en determinadas circunstancias como se está produciendo ahora en los hospitales a nivel nacional, pero yo creo que es un hospital que nos va a dar
muchas más alegrías, sobre todo para tratar a los pacientes, para darles soluciones, y yo creo que es una oportunidad fantástica ahora. El objetivo es ponerlo en marcha para pacientes con ELA a partir del mes de enero o febrero, y yo creo que va a ser muy bueno para todos. Y aparte de todo eso, tenemos que seguir avanzando con la ley. Nosotros ya estamos trabajando con el tema del articulado para que en el primer momento empezar y que la ley vaya por casi diría por vía de urgencia, para aprobarla cuanto antes, porque estamos perdiendo mucho tiempo y no nos lo podemos permitir, o sea, sobre todo por la dignidad de los pacientes y sobre todo como sociedad, ¿no? Yo creo que hay que tratar muy bien a las personas que lo necesitan, en este caso lo necesitan, y hay que buscar esa solución, insisto, con la mayor velocidad posible. Pues así sea, porque la verdad que, como hablaba con Juan Carlos Unzué, en términos futbolísticos el partido va muy deprisa y la vida pues es muy corta en situaciones de estas características. Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias por habernos atendido. De verdad ha sido un placer, mucha suerte, y espero que nos veamos pronto para charlar de muchas otras cosas que seguro que tenemos muchos puntos de coincidencia, también otros de discrepancia, ¿por qué no? Sí, seguro que sí, y además yo encantado siempre de colaborar con vosotros, y ha sido un auténtico placer esta conversación. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y actual consejera permanente de Estado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Lo primero, darte las gracias por atendernos con tu amable tiempo, que desde luego que tendrás poco y por tanto es de agradecer. Consejera, quería preguntarte ahora mismo qué hace una persona en este cargo día a día. ¿A qué se dedica? Bueno, pues el Consejo de Estado es un órgano creado por la Constitución, en la Constitución, y es el órgano, como dice, como reza la Constitución, es el supremo órgano de consulta del Gobierno, ¿no? Tiene su propia ley de regulación y bien, digamos que es preceptivo el informe en muchos asuntos, especialmente todos los legislativos y de desarrollo legislativo, y en otros casos opcionales, con lo cual, pues bueno, aunque no sea obligado la consulta al Consejo, pues suele producirse, ¿no? Y en el día a día, pues básicamente de estudiar todos los expedientes que llegan, tanto de materia legislativa como también reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Y se celebra semanalmente una sesión de puesta en común de todos los dictámenes que emite. Y bueno, durante la semana pues ese trabajo dentro de la sección, porque hay 9 secciones, y el día los jueves, que suele ser el día habitual, pues es la aprobación de estos dictámenes y la puesta en común de todos. Pues esa es básicamente la función y la tarea a la que se dedica el Consejo. Vamos, que está bastante entretenida, por lo que vemos. Sí, más de lo que yo pensaba cuando vine aquí. Bueno, eso está bien. Mire, como bien sabe, hoy es un programa que hablamos de la eutanasia, una ley que aprobó en su mandato, y queríamos que oyera 2 audios para luego comenzar un poco la entrevista. Buenos días. El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de España frente a la Comunidad de Madrid en relación con una ley autonómica aprobada este mismo año que intentó colar entre sus disposiciones adicionales una que exigía intervención judicial para autorizar la eutanasia en casos de discapacidad. Aunque todavía no se conoce el texto de la sentencia, fechada el pasado 26 de octubre, sí se conocen los argumentos del dictamen de la Abogacía del Estado para oponerse a esa norma madrileña, a saber, que ésta carece de rango de ley orgánica, necesario para reformar con mayor o menor sutileza la ley de eutanasia, y también que incluye una intervención judicial no prevista en las leyes procesales, lo que constituye una manifiesta invasión de las competencias del Estado, tal y como están configuradas en la Constitución. Pero más allá de esos reproches formales, la Comunidad de Madrid y algunas otras están poniendo todas las trabas de que son capaces para hacer descarrilar la ley de eutanasia, cuyos 2 primeros años de vida se saldan con un número de prácticas eutanásicas ridículo en comparación con el que arrojan otros países de Europa,
donde la muerte digna está regulada hace mucho tiempo. Así, por ejemplo, en 2022 se registraron en España menos de 300 muertes por eutanasia, cuando la media en un país como Holanda, con menos de la mitad de habitantes, es de más de 4.000 al año. Las trabas morales en las que insiste la Iglesia Católica, junto a la insistente felonía de asustar a la población con una eugenesia de los mayores y discapaces, perjudica muchísimo el ejercicio de este derecho. ¿Cómo se va a considerar normal una práctica así, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un alarde de sabiduría, dijo que el recurso ahora ganado por el gobierno debía rechazarse porque no hay muerte digna? La muerte es muerte, lo que es digno es la vida. Probablemente no se percató de que ese justamente es el argumento de quienes, como yo mismo, defendemos esta práctica desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. Buenos días. En relación con la ley de la eutanasia de España, vigente desde 2022, existe un gran desenfoque en el reconocimiento debido a la dignidad y a la igualdad de todas las personas, con independencia de sus condiciones de vida. Nadie tiene derecho a juzgar sobre si las condiciones de vida o de salud de otra persona la hace más o menos digna de ser vivida y de este modo justificar el ponerle fin mediante un brebaje letal, una inyección o por el procedimiento que sea. Supone una grave discriminación decir que es mejor estar muerto que vivir con una discapacidad o con un trastorno de salud o una deficiencia bien física o mental. Desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta preocupante el señalamiento de las personas con discapacidad o los dependientes en la Ley Orgánica Española Reguladora de la Eutanasia. Lo que es importante es no discriminar a nadie y menos aún a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por tener una discapacidad, lo cual va en contra además de las grandes declaraciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, por cierto, suscritos por España. Por el contrario, en una sociedad justa en la que prime la ética de la igualdad basada en el respeto a la dignidad de las personas, lo que urge son leyes justas para la atención de las personas más vulnerables. Es urgente promulgar leyes que cubran las necesidades de atención personal y social de todos, pero especialmente de los más discapacitados. En España, lo urgente es una buena ley de dependencia que atienda a los factores de soledad, aislamiento social, carencia de servicios, apoyos a la calidad de vida y otra, reguladora de los cuidados paliativos, porque nadie desea morir, pero todos deseamos evitar el sufrimiento en la fase final de la vida. Y, por supuesto, que se respete nuestra dignidad de personas iguales ante las leyes. María Luisa, hemos querido poner estos dos testimonios de, le diré, uno es Nicolás V. de la Barreda, catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá, doctor en biología, y el segundo ha sido Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Pareciera que los dos tienen algo de razón al respecto. ¿Qué le parece? Bueno, muy matizadamente. Bueno, en el primer caso, evidentemente, es así. La ley que el Gobierno de España presenta recurso ante el Tribunal Constitucional, que, por cierto, ya ha habido una resolución admitiendo a trámite, pero es que el problema, más allá de los asuntos competenciales, es que esta ley introduce una condición que para la legislación estatal, que en la ley estatal, la LORE, es inadmisible. Y es que la decisión de solicitud de la eutanasia, para los casos específicos, en las situaciones que regula la ley, es exclusivamente una decisión personalísima. Nadie puede decidir por la persona, ni un juez, ni un padre, ni una madre, ni un abogado, ni un hijo, ni un nieto, nadie puede decidir por la persona. La ley
se encarga y es muy exigente en los procedimientos para eso, para asegurarse de que es la persona. Le exige un tiempo, al menos 15 días, para que lo reflexione, se ratifique, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ni un juez ni nadie debe de intervenir. Y en el segundo caso, la persona que intervino en segundo lugar, mezcla cuestiones de atención a las personas con discapacidad. Efectivamente, España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y recibió el premio Roosevelt por ser el país que más pronto fue desarrollando la convención. Y yo estoy muy orgullosa, en la parte que me corresponde, tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno, de haber impulsado todo el desarrollo de la convención. Pero es más, en la propia ley de eutanasia, en el artículo 4, se cita expresamente esto, cuando habla de todas las medidas de accesibilidad, incluso de comprensión, de explicación, que la decisión sea individual, madura, genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas, pero además añade, en especial, y leo, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de los derechos que tiene reconocidos en el ordenamiento jurídico. Eso es. Y luego la disposición adicional también habla de métodos para las personas sordociegas, etcétera, para que comprendan, para que no haya dudas en la información que asimilan y que es necesaria para tomar la decisión. Y también, a propósito de la segunda intervención, decir que las medidas de protección de las personas con discapacidad y las personas mayores, etcétera, van por otra vía, van por la ley de la dependencia, por el Sistema Nacional de Salud, por el desarrollo del envejecimiento activo, en fin, por otras cuestiones, por otras políticas que dependen de nuestro estado de bienestar. Si hay alguna carencia, habrá que profundizar en ella. Pero desde luego el desarrollo de la ley de la dependencia desde el año 2006 aquí pues tuvo un despliegue amplísimo. Primero fue la LISMI, ahora que se quedó corta, ahora es la ley de la dependencia, pero en fin, lo que hay que exigir es efectivamente, tanto desde el Sistema Nacional de Salud como del Sistema Nacional de Servicios Sociales y Dependencia, pues que haya las prestaciones para que estas personas con necesidades especiales puedan tener su disposición. Otra cosa es la eutanasia, que es universal, que es para todo el mundo. Estés en la circunstancia que estés, sea por razón de una discapacidad, lo que sea por razón de una enfermedad, que son las casuísticas que regula la ley y la ley acota muy bien quién puede solicitar la eutanasia. No es que ya a mí me apetece. Y también los cuidados paliativos, que son dos cuestiones bien diferentes, pues evidentemente los servicios de salud deben de disponer de cuidados paliativos para toda la persona que lo necesite, que es, yo insisto, una cosa es la eutanasia y otra cosa es la atención de cuidados paliativos, que es sencillamente calidad en la atención, aquello que necesita cada persona. Claro, por lo que entiendo que está exponiendo usted, la ley se plantea como una opción para quien, pues por circunstancias irreversibles, quizás a lo mejor pues quieran adoptar esa medida. Mire, la propia Asociación de Derecho a Morir Dignamente dice que en las 370 personas han ejercido su derecho a morir gracias a esta ley de eutanasia desde junio del 21 hasta diciembre del 22, lo que ha supuesto un 0,064% de los fallecimientos. Debo decirle que Cataluña es la que más ha aplicado esta medida, 91 personas, Madrid 38, Andalucía 29, Valencia 26, País Vasco 24, Navarra 13, y así sucesivamente van decayendo un poco. Murcia, en último lugar, con 2 personas. ¿No cree usted que se legisla a veces también a golpe de telediario, a golpe de calor, con imágenes que a veces, como hace muy recientemente una madre, paralizaba a la policía, a la justicia, para que no se llevaran a su hija para aplicar la ley de eutanasia? ¿No cree que a lo mejor requieren ciertas cuestiones, sobre todo además cuando esta ley
se aprueba en un momento complicado de pandemia. Cuando además también, no sé si se ha valorado que puede, y de hecho hay muchas personas que dicen que está dando una imagen muy negativa de lo que es la discapacidad, porque pues plantea un problema cuando al final el problema es que no hay recursos donde las personas se sitúen en un contexto de normalización. Es decir, si una persona es dependiente y tiene un asistente personal, pues evidentemente es menos dependiente, puede propiciar un retorno a la sociedad, en fin, es más activa, se convierte en un ciudadano más. ¿No cree que habría a lo mejor que reflexionar con mayor profundidad ciertas medidas como las que acabamos de hablar? Bueno, estas medidas se están impulsando. Quiero decir que el Sistema Nacional de Salud en España, pues bien, hay pocos países que dispongan de un servicio con la extensión y la calidad que tiene el nuestro. La ley de la dependencia y todo el sistema de servicios sociales, pues bueno, se fue desplegando. Ahora, con la anterior legislatura, con la entrada del gobierno de Pedro Sánchez, se aprobó un plan de choque de 3.000 y pico millones de euros para acabar con lo que se llamaba el limbo, ¿no? Que personas que tienen reconocida la asistencia y no tienen la prestación. Entonces, bueno, para impulsar todo esto, quiero decir que hombre, que España no es un país que mire para otro lado ante las necesidades de la ciudadanía. Nuestro Sistema Nacional de Salud es modélico y nuestro Sistema Nacional de Dependencia pues se está mirando de otros países aquí. ¿Que no es suficiente? Pues habrá que tener un sistema más de estado de, habrá que continuar fortaleciendo nuestro estado de bienestar. Pero efectivamente esa es la vía. Dicho esto, la persona, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la persona tiene derecho a la vida, lo recoge nuestra Constitución en el artículo 15, y a la integridad física y moral. Pero eso no quiere decir que tenga la obligación de conservarla. Eso dice el Tribunal Supremo. Y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de personas en una situación de un enorme sufrimiento, que son los requisitos que exige la ley de eutanasia para solicitar la ayuda para morir. Tienen que tener una enfermedad grave o una situación imposibilitante, acompañada de un enorme sufrimiento físico o psíquico. Y en esas circunstancias no podemos obligar a las personas que sigan viviendo. Desde luego, lo que se hace es, como le leí antes literalmente, pues que sea una decisión personalísima, que no esté influida por el entorno social o familiar, con los intereses. Incluso se regulan incompatibilidades con quien interviene en el proceso eutanásico para evitar que no haya ninguna interferencia de intereses de ningún tipo. Por tanto, que sea la decisión exclusiva de la persona. Claro. Y esto es, permítanme, tener consideración por la condición humana y que la persona que no quiera seguir sufriendo, permitírselo. Y respecto del número de personas fallecidas por eutanasia, hombre, a ver, se calculaba que sería un 1% el primer año, pero bueno, todos los asuntos cuando empiezan a rodar, pues tardan un poco y hasta hay que establecer las rutinas. Esta es una ley pues que es acabar con la vida, ¿no? Por tanto, tiene requisitos, tiene exigencias, tiene procedimientos, hay que asegurarse bien porque esto no es reversible, en fin, tiene luego la comisión de garantías y de evaluación, con lo cual que se verifique que efectivamente todo el proceso ha sido correcto, etcétera, etcétera, que sea la voluntad de la persona, que es, digamos, en síntesis de lo que se trata, ¿no? Que sea la voluntad de la persona. Y hombre, quien haya visto en su entorno personas sufriendo en estas condiciones, pues se comprende que en fin, el dicho de que por fin descansó, que se dice en los casos de muertes tan duras, que por fin descansó, pues es un poco eso, ¿no? Que hay que ser comprensivos, tenemos que ser comprensivos con nuestros congéneres, con nuestros vecinos, con nuestros convecinos, que están en esas circunstancias, ¿no? Pues lo que sí que le tengo que reconocer es que José Luis Rodríguez Zapatero hizo una ley interesante y desde luego vamos a intentar
potenciarlo aún más para intentar que haya más personas que quieran vivir, aunque evidentemente sea una opción importante la que usted comente y planteó en su momento, ¿no? María Luisa Carcedo, muchísimas gracias por estar en antena, ha sido un placer y le deseamos la mejor de las suertes en sus nuevas tareas. Pues muchísimas gracias y un placer estar aquí hablando de estos temas que a mí siempre me interesaron mucho y tuve la oportunidad de ser ponente en esta ley, de la que estoy muy orgullosa. Lo sabemos, por eso la hemos llamado. Sabíamos que podía aportar mucho. Todo lo que sea aportar bienestar a la ciudadanía en todos los ámbitos, incluso en este, ¿no? De tener una muerte digna y evitar sufrimientos a las personas. Y el que quiera vivir en esas condiciones, que viva. Nadie le obliga en absoluto. Muy bien, pues dicho queda y gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días, perdón. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues después de estas noticias vamos a ir despidiéndonos con la parte que seguramente nos guste a todos muchísimo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Pues aquí estamos, luchando. No me quejo porque no me dejan quejarme. Esta semana traigo un comunicado de una empresa, perdón, y para demostrar cómo se va desvirtuando la información según va pasando por los diferentes estamentos. Es un poco lo que es el teléfono escacharrado que jugaba yo de pequeño en el cole. Pues, hombre, mire usted, hablando de teléfono escacharrado, como a veces simplemente yo hablando parece que ya estoy escacharrado, pues voy a leer yo esta carta del presidente. Leía el presidente al gerente general de la empresa. Le ponía: el lunes próximo, a eso de las 7, el cometa Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos usando casco de seguridad, que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. En ese caso, entraremos al comedor, donde será exhibido un documental sobre ese mismo tema. Este fue el inicio y a partir de aquí empezó el lío. El gerente general leyó esto y no lo cogió muy bien la información y le dijo al jefe de producción: por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a los empleados con cascos y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectáculo que sucede cada 78 años a ojo desnudo. El jefe de producción, al leer esto, también tergiversó y le dijo al supervisor: a pedido de nuestro gerente general, el científico Halley, de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando un casco, porque va a ser presentado un documental sobre el problema de la seguridad en días de lluvia. El supervisor ya empezó a oler algo raro, pero aún así cambió la información para decirle al asistente: todo el mundo desnudo sin excepción deberá estar en el patio el lunes a las 7, donde el famoso músico Halley mostrará el vídeo bailando bajo la lluvia, desnudo. El show se presenta solo cada 78 años. El asistente se volvió loco y le dijo al personal de planta: from Lost to the river, de perdidos al río. El jefe cumple 78 años el lunes. Habrá una fiesta de la leche en el patio y en el comedor con el famoso conjunto Halley y sus cometas. Todo el que quiera ir puede hacerlo, pero en pelotas, eso sí, usando casco, porque se va a armar un desmadre enorme aunque llueva. Madre mía. Al final cada uno hizo... Cualquiera le da a usted una carta para mandársela... Esto no es mi culpa, ¿no? Esto ocurrió en una empresa. Imagínese la empresa. Vale, es que ya le ligaba a usted. Vale, perfecto. Bueno. Pues nada, dicho esto, querido Mariano, querido Tony, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Despediros ya hasta el próximo lunes. Gracias, un abrazo, amigos. Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.